Aquí el motivo real no es ni mejorar la justicia, ni hacer más austera la Corte. El presidente no quiere una Corte más austera ni más autónoma. Lo que quiere es una Corte subyugada y suya. Y el motivo real de esto es ir amedrentando un poder que estorba sus planes, un contrapeso necesario que le dijo no puedes transferir a la Guardia Nacional a la Sedena, y que una y otra vez le ha estado diciendo no puedes violar la Constitución. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Por salir a defender a los fideicomisos y al Poder Judicial, nuevamente por decir que es un ataque para debilitar, para destruir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial, Denis Dresser pues prácticamente enloquece en este programa en vivo que tiene ahí en Televisa junto a Leo Zuckerman. Ahí está la voz que también está representando muy bien a la Cuarta Transformación. Renata Turret, analista política, la pone en su lugar, hace enfurecer a Denis Dresser porque no le gusta que le lleven la contraria, y también habla de que el pueblo se cree todo lo que le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en este tema de los fideicomisos. Y vean de qué manera la puso en su lugar Renata Turret. La Suprema Corte de Justicia es la más cara del mundo, sí, la de nuestro país, la de nuestro México. La de Estados Unidos cuesta un 37%, la de Alemania solamente un 15%, para que nos demos una idea de las diferencias. Estos fueron los datos que presentó Renata Turret en este programa con Leo Zuckerman, que también se quedó anonadado. Vamos a escucharlo. Lo primero, a mí me parece importante retomar esto que dice Vanessa justo en la mesa pasada, de que nos gustan los contrapesos de un lado, pero no nos incomodan de los otros, ¿no? Si es un contrapeso del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, qué bueno, pero si es del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, eso no nos gusta. Lo segundo es que creo que es importante entender cómo llegamos aquí, a este punto. Y creo que ha habido una posición muy rígida e inamovible por parte del Poder Judicial, que los lleva a dos errores, uno ético y uno político. El ético es todos estos excesos que hemos visto, 200,000 pesos para comidas, 3 iPads, 44 millones para tintorería, etcétera, ¿no? Pero además es un error político, creo yo, porque permite que Morena precisamente exhiba estos excesos y gane la narrativa. Entonces, en vez de decir, bueno, a ver si ha habido excesos, vamos a cambiar esto, previo a, porque este debate no es nuevo, este debate lleva todo el sexenio con los sueldos de los ministros, con la ley de austeridad, que nos puede o no gustar, pero es una ley que pasó legítimamente, legalmente, ¿no? Y por último, creo que es importante hablar de qué va este debate de fondo. Yo creo que hay dos cosas. La primera, por supuesto, el tema de austeridad. Yo sí creo que hay un debate de austeridad republicana. Creo que ayer Violeta Vázquez Rojas explicaba la diferencia entre un gobierno, una política de austeridad y el apellido de la austeridad republicana, que es este principio juarista que el presidente ha tratado de impulsar. Y lo segundo, y vaya, este debate, insisto, no es nuevo, y que van varios pasos que se han hecho, la ley, los sueldos, y entonces no nos sorprendamos que esa incapacidad del Poder Judicial de moverse resulte en que Morena, en este caso, busca otras rutas para llegar a ese objetivo. Muy bien. Ya acabó. Y lo último, la otra parte del debate, creo que al igual que los recortes del INE, es una estrategia muy hábil por parte del presidente para que las instituciones revelen sus prioridades. Cuando le bajan el presupuesto al INE, lo primero que hace es quitar casillas para la revocación de mandato. Y eso, en vez de cuidar tu ADN de tu institución, y un poco es la misma narrativa ahora, estás exponiendo que eso es que no vas a tocar los privilegios, y eso le indigna a cualquiera, y te deja en una posición política muy complicada que, sin darse cuenta, están pavimentando el camino para esa discusión de fondo o esa discusión secundaria, que es qué hacemos con esas instituciones. Denis. A mí me parece que este embate al Poder Judicial forma parte de toda una estrategia similar desde el principio de este gobierno, que es decir, hay privilegios, hay corrupción, vamos a encarar esos dos males. Ya han utilizado ese argumento como pretexto para desmantelar instituciones que les resultan incómodas, que son contrapesos. Si realmente fueran congruentes con su narrativa, que Renata dice que es muy exitosa, y sí lo es, porque sí, está plagada de mentiras. Si fueran congruentes... O sea, sí lo es en el sentido de que la gente se lo cree. La gente se lo cree, sí. Pero desempaquemos esa narrativa.
Si el objetivo de este gobierno es primero los pobres y hacemos todo esto del combate a los privilegios y a la corrupción para ayudar a los pobres, esta no es la manera de lograr que haya mejor acceso a la justicia para los pobres. Al contrario, ese acceso a la justicia que Ana Laura Magaloni en su anterior encarnación subrayaba una y otra vez lo que es ser pobre en este país y tratar de acceder a la justicia vía un tribunal. Estos recortes no van a afectar a los ministros ni a sus sueldos, van a afectar derechos laborales y van a afectar la construcción de edificios para juicios orales, van a cerrar juzgados, etcétera. Si realmente, Renata, la justicia de la 4T quisiera ayudar a los menos favorecidos de este país, ¿qué haces? Empujas los juicios orales, le das presupuesto a los juicios orales para que haya nueva, digamos, arquitectura institucional. Reformas la ley de amparo para que los pobres puedan ir a ampararse ante actos arbitrarios. Eliminas la prisión preventiva oficiosa, cosa que la Comisión Interamericana le ha estado diciendo a este gobierno, que ha entambado más pobres que todos los anteriores por mandar inmediatamente a la gente a la cárcel por ese punitivismo de mano dura que un gobierno de izquierda se vanagloria de tener. Si realmente quisieran combatir privilegios, habrían combatido el enorme privilegio de los fideicomisos de la Sedena, que según Juan Ortiz aumentaron 771% en este gobierno. Estamos hablando de 90,000 millones de pesos comparados con los 15,000 millones de pesos que le están quitando al Poder Judicial. Aquí el motivo real no es ni mejorar la justicia, ni hacer más austera la Corte. El presidente no quiere una Corte más austera ni más autónoma. Lo que quiere es una Corte subyugada y suya. Y el motivo real de esto es ir amedrentando un poder que estorba sus planes, un contrapeso necesario que le dijo no puedes transferir a la Guardia Nacional a la Sedena, y que una y otra vez le ha estado diciendo no puedes violar la Constitución. Y está mandando una lección a los otros poderes y a las otras instituciones, y es una lección perversa. Te opones a mí, te destruyo. Y sí, es una arenga electoral para la gente que no entiende cómo funciona el Poder Judicial, para lamentablemente los millones que están allá afuera, que se creen cuando tú o el presidente dicen que Norma Piña le libera delincuentes, o Norma Piña tiene clases de yoga, o que hay mala justicia y se demoran los juicios por 10 años por culpa de la Suprema Corte. Eso es no entender para qué funciona el Poder Judicial, para qué funciona la Corte y qué tendríamos que hacer para que funcionara mejor. Yo propondría que se nombrara a los ministros de otra manera, no someterlos a elección popular, pero no, este gobierno no quiere tener ese debate a fondo, serio, necesario, para mejorar las instituciones y la procuración de justicia. Usa esta falsa bandera del combate a los privilegios y del combate a la corrupción, que por cierto, este gobierno tampoco combate. Hay un montón de privilegios pululando por toda la administración pública. El privilegio de que no te investiguen, como al general Cienfuegos, el privilegio de que no te despidan, aunque hagas mal tu trabajo, te vuelvan candidato, Hugo López-Gatell, el privilegio de que no tengas que justificar cómo gastas el dinero público, porque ese dinero se va a la tesorería de la Federación y no tenemos hasta el día de hoy una sola pista de cómo se va a gastar, como tampoco tenemos una sola pista de cómo se ha gastado el dinero en el Tren Maya, en Dos Bocas. Entonces, vamos a combatir privilegios, seamos serios. Muy bien. Me parece, lo mencionaba aquí Renata, y es una idea de Vanessa Romero de la semana pasada, de que ¿por qué si nos gusta que el Poder Judicial ejerza como contrapeso al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y no nos gusta cuando el Ejecutivo junto con el Legislativo hay una trampa? Es una trampa argumentativa. Lo pongo sobre la mesa porque me parece que es un argumento interesante. A ver, pero es un argumento falso, falso. Leo, yo sí quisiera hacerte una pequeña acotación. Sí. O sea, no reproduzcamos argumentos falsos porque son interesantes. ¿Por qué es falso? A ver, ¿de qué tradición venimos? De una tradición de presidencialismo imperial, donde el Poder Ejecutivo se saltaba o arrollaba o colonizaba a los otros poderes. No venimos de un país de contrapesos, y el Poder Ejecutivo está abusando de su poder ahora para tratar de suprimir el incipiente contrapeso creado desde los 90 con muchísimo trabajo por parte de Ernesto Zedillo,
para que la Suprema Corte tuviera, pues, mínimamente algunos ministros autónomos. Y, por cierto, si nos vamos a eso de los privilegios, pues, ¿por qué Arturo Saldívar no ha renunciado a sus privilegios? ¿Por qué Yasmín Esquivel no se ha sometido al imperio de la ley por su tesis plagiada? Ganamos los votos, tenemos derecho a hacer lo que nos venga en gana. A ver, ¿puedo retar a Renata o a cualquier otra persona que me diga en qué momento de la campaña presidencial tanto López Obrador como Morena dijeron que iban a ir tras el INE, dijeron que iban a someter... Por la Suprema sí, por la Suprema Corte. Perdóname, jamás dijeron que iban a reducir privilegios, jamás dijeron que iban a someter a los ministros a votación popular. Sí quiero decir que mi postura es muy clara. Yo creo, Renata, que todo esto lo están haciendo para debilitar al Poder Judicial. Yo sí lo creo, para castigarlo y debilitarlo. O sea, sí hay una intención política de echarse ese contrapeso, ¿no? Y lo ha dicho el presidente. El presidente lo que quiere en el plan C es retener la presidencia, mayoría calificada de 2/3 partes en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para reformar la Constitución y elegir a los ministros de la Corte, que eso inmediatamente le daría el control al mayor aparato político electoral que hay en México, que es Morena. Se quieren quedar con todo y además quieren desaparecer al INE. Lo dice el presidente, Renata, no lo estoy diciendo yo. No, pero lo del INE no. Bueno, eso, pero también lo dicen, o sea, también querían que los consejeros del INE los eligiera el pueblo. Sí, pero eso no es querer desaparecer al INE. Es un debate. Capturarlo. Es querer desaparecer al INE autónomo, es que el INE sea suyo. A ver, va, Renata. Por supuesto que es un debate político, pero es un debate político de los dos lados. O sea, tanto el Poder Judicial está haciendo política, los tres poderes están haciendo política porque así es esto, así funciona y eso no nos asustemos. A ver, voy a tratar de contestar lo más que pueda porque son muchos temas, pero me interesan tres. El primero, esta parte de los errores legislativos y que quizá la Suprema Corte entre, ¿no? Bueno, ese es precisamente parte de los contrapesos a los que se tiene que someter el Poder Legislativo si hace las cosas mal. Y está bien, para eso sirve, está muy bien si es que no hicieron bien las comisiones. Se habla del Legislativo, creo yo además, como si el Legislativo no tuviera la facultad de eliminar los fideicomisos o como si o de aprobar, digamos, si es que también incluimos el debate de la disminución del presupuesto, que dicho sea de paso, desde aquí traigo la gráfica. Sí, porque además de la desaparición de los fideicomisos, le van a aplicar, claro, pero le van a costar el presupuesto. Esa disminución desde el 2000, y estos son los datos que trae México Evalúa, lo que presupuesta, lo que pide el Poder Judicial y lo que se le da, no es la misma cantidad, se le da menos, ¿no? Eso no es de este sexenio, o sea, ahí está lo pueden revisar en México Evalúa, es la gráfica que ellos proponen. Ahora, yo creo que aquí hay un tema muy interesante en la postura de ambos, que es que la gente no entiende y que el presidente engaña a la gente. Y yo ahí sí no podría estar en más desacuerdo en pensar que la gente, digamos, eso implícitamente lo que se está diciendo es que la gente es tonta, ¿no? Y que no entienden temas complicados. A ver, que termine. Ahorita respondes. No pongan palabras en mi boca. Yo jamás he dicho en este programa ni en la vida que la gente no entiende, pero que la gente no entiende, sí. Y yo pienso que precisamente la forma en la que se está exhibiendo al Poder Judicial con estos privilegios permite que se politice un tema que no se logró avanzar reformas, digamos, desde el propio Poder Judicial, con el Legislativo, no se logró que se sometieran a esas leyes de austeridad, que son leyes. Entonces se pasa, insisto, no nos sorprendamos que se busque otra ruta para politizar el tema de una forma en la que todos entendemos, que son los privilegios, los sueldos, y a partir de ahí poder derivar una conversación mucho más profunda. Pero sí hay un argumento, tienes que reconocer que sí hay un argumento que tiene méritos en el sentido de que les dejaron tener estos privilegios cuando tenían una corte a modo con Saldívar. Por supuesto que ahora que ya no tienen una corte a modo con Norma Piña, pues resulta que voy por tus privilegios. Por supuesto. ¿Y por qué no van por sus propios privilegios? Ojalá que vayan, qué bueno que se ponga el escrutinio público. No, déjame que termine eso, sí. Por supuesto que hay una cuestión de tiempos. La política es tiempo, así es esto, ¿no? Sí. En primer lugar, no te puedes abrir todos los frentes al mismo tiempo. Esto es, en segundo lugar, yo insisto, igualito que se hizo con el INE, porque hay un interés específico, una agenda específica de transformar ciertas instituciones, no se pueden transformar todas al mismo tiempo, hay prioridades de gobierno, etcétera, y que esta es una estrategia política para transformarlo, absolutamente, pero me parece legítima y que se está poniendo abiertamente a la discusión pública. Y solo cierro diciendo que esto del acceso a los pobres, precisamente con esta desaparición de los fideicomisos, doy un dato justo de Magaloni, de este estudio que ella hace.
el poder, en la Suprema Corte de Estados Unidos cuesta el 37% de la Suprema Corte mexicana, la alemana el 15%, la canadiense el 15%. No se está bajando el financiamiento, y ahí estoy de acuerdo, al revés, tendría que subirse el financiamiento del poder, de los poderes judiciales en los estados, que es ahí donde la gente sufre más, y que México es uno de los países donde la diferencia entre financiamiento al federal versus los financiamientos locales es la más dispar. Bueno, ya un régimen de partido dominante, hegemónico, similar y quedarse en el poder durante mucho tiempo. Es un tema nada más de poder. Absolutamente. Si fuera un tema de mejorar la justicia, hacer que la Suprema Corte funcione mejor, eso que nos convoca y que estamos de acuerdo, y combatir privilegios, porque sí, México ha sido un país de privilegios desmedidos en ciertas cúpulas, que lo hagan de manera racional, transparente, consensada, y no con este tipo Pero no quiere negociar. La Suprema Corte no quiere negociar. La Suprema Corte, perdóname, la Suprema Corte no tiene por qué negociar. Bueno, se exhiben estos privilegios y ahí se pone al escrutinio público. Es que no quieren ni siquiera que se analice. Renata, estos recortes no le van a quitar los sueldos a los ministros de la Suprema Corte. ¿No se lo van a quitar? Exactamente. Se va a usar el dinero en otra cosa, que está estacionado ahí, que bueno que se use en otra cosa. No, ¿sabes a quién le van a quitar el dinero? ¿Leíste la columna de Irene Levy que se llama Clara es el fideicomiso? ¿Sabes cómo esto afecta a los trabajadores de abajo del Poder Judicial cuyas contribuciones forman esos fideicomisos? A ellos sí les va a afectar la reforma. Están usando tramposamente el que la clase de yoga de Norma Piña para ir tras el Poder Judicial sin afectar los verdaderos privilegios. Si van a combatir privilegios, quiero que tú en este momento digas que la 4T debe ir tras el fideicomiso de la Sedena. Claro, que lo revisen, que quien tenga la prioridad de revisarlo, que lo revisen. Que armen una ley para quitárselo mañana, porque si vamos a usar eso, el argumento de los privilegios del combate a la corrupción, ¿por qué no los aplicamos a los fideicomisos que son mucho más grandes que los de la Suprema Corte, que es el de la Sedena? Que el presidente mañana diga, le quito el fideicomiso a la Sedena. Pues no lo van a hacer porque se portan bien los militares, eso ya lo sabemos. Por eso, pero aquí se portaron mal los ministros. Sí, pues pero no van bolas, ahí te viene el batazo. Y por cierto, esto de lo que me acusaste que es falso, que la gente es tonta, no, el presidente va en la mañanera y miente. El presidente dice que Norma Piña libera delincuentes. Le hace creer a la población que el problema no tiene que ver ni con las fiscalías, ni con la presunción de inocencia, ni con los juicios orales, ni con todos esos problemas que el Poder Judicial viene acarreando y que se resuelven de otra manera. Pero Denise, estás descubriendo el agua tibia que los políticos mienten. Perdóname, sí, miente este presidente y mienten todos los políticos para salirse con la suya, con sus proyectos. No estoy diciendo que este sea el primer presidente. No, hombre, no. Pero más y con más eficacia. Con más eficacia y con la mañanera. Sí. Y con la forma en la cual sus incondicionales aceptan cosas que jamás hubieran aceptado de otro presidente. Los facilitadores de la erosión democrática. Ahora, que también se hagan responsables. A ver, ya se nos acabó. No soy una poliana, no soy una ingenua, no estoy sugiriendo que sea el primer presidente en mentir. No, pero es que dices, es que el presidente miente. Pues, pregúntale a Luis Estrada, ¿cuántas mentiras ha dicho el presidente? Por supuesto, pero este presidente miente con un afán destructivo de las instituciones de la democracia. Eso es el objetivo de la mentira. Que tienen muchos problemas, pero los problemas que tienen no se resuelven con estas medidas. Bueno. Pues esta es la narrativa por parte de la oposición de estos prianistas. Hicieron enojar mucho a Denis Dresser, la propia analista política Renata Turrent. No le gusta que le lleven la contraria y así inventa, ya no sabe ni qué inventar la propia Denis Dresser, que ahora hasta se lanzó en contra del ministro Arturo Saldívar, de Loretta Ortiz y de Yasmín Esquivel. Vean lo que dice Denis Dresser, que le lanzó este reto también a Renata Turrent. Va reto para quienes justifican la apropiación de fideicomisos del Poder Judicial en aras de desmantelar privilegios y combatir la corrupción. Que Saldívar, que Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel se recorten el sueldo, renuncien a todas sus prestaciones laborales como ministros de la Suprema Corte, dice Denis Dresser. Que la Sedena devuelva a la Hacienda los 90,000 millones de pesos de sus fideicomisos. Que el fiscal anticorrupción investigue el destino de los fondos de otros fideicomisos cancelados y luego usados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. Que Rocío Nale rinda cuentas sobre cada peso gastado en sobrecosto de Dos Bocas. Que el presidente López Obrador regrese a vivir a una de las cabañas de Los Pinos para liberar fondos actualmente destinados a Palacio Nacional, dice Denis Dresser.
Que el INE averigüe el origen de los recursos utilizados para promover la candidatura de Claudia Sheinbaum desde hace más de un año y que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de los mandos del ejército involucrados en la construcción del Tren Maya. Que todos los miembros del partido Morena en el Congreso tengan que rendir cuentas sobre cómo usan las partidas presupuestales aparte de su sueldo y que renuncien a su seguro de retiro, seguro de vida, prima vacacional, aguinaldo y demás derechos laborales. Para empezar y ser congruentes con el no mentir, no robar, no traicionar, dice Denise Dresser. Completamente enojada terminó luego de esta entrevista donde fue exhibida a nivel nacional, que hasta, como lo vimos, lo acabamos de escuchar, hasta Leo Zuckerberg le decía, pues hay que escuchar los diferentes puntos de vista y pues también analizarlos, pero Denise Dresser decía que no, todo es mentira, todo es una falacia, todo es una farsa, y esto lo que publica Denise Dresser, pues es una patada de ahogado más por parte de estos chayoteros, de estos pseudo analistas que pertenecen al PRIAM. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados proneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.